El 73 fue un año muy difícil. Desde el principio hasta el final. Marzo, comienzo de la victoria final. Marxistas injurian a las dueñas de casa. Había mucho miedo en la calle. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad. Íbamos derecho a una guerra civil. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. Nosotros estábamos dispuestos a defendernos en el campo de toda esta injusticia. Ellos iban a entrar por la fuerza a sacarnos, a patada. El enemigo nos iba a quemar los camiones. Cualquier daño que se ocasione a uno de nuestros camiones, el gremio lo perseguirá y lo demandará. Si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros queríamos era que nos arreglaran los problemas que nosotros teníamos. Nada de cambiar gobierno por ningún motivo. Esa bomba que iba a reventar, con Carlos la sentían mucho tiempo antes. Y me contestaron, sí, era un extremista peligroso, ya está enterrado ya. Entonces mi cuñado dijo, hay que sacarla del país, Jaime. La van a matar. Y yo le dije, yo no voy a soportar una cuarta detención, yo me suicido. Yo no puedo permitir que me toquen más. Había cualquier cantidad de muertos. Cualquier cantidad de muertos. Me perdí de haber seguido viviendo al lado del hombre que amaba. Fue un huracán que nos devastó a todos. Palacio de la Moneda será atacado por la liberación de la patria de El tren de 12 que va para Santiago. Ese tren, cuántas veces esperando el tren. Oye, los chiquillos, ¿se acuerdan que tenían su look? Así el nene lo vieron hace unas patillas. Sí, patillas, no era Ahora como Elvis Presley. Elvis Presley, sí, eso es, sí, es como eso. De esa época. Eso era efecto de los Titanes del Ring de esa época. Sí, me acuerdo. Ahí está ese señor Esteban. Esteban. El artista recién llegado de París. Carlos, la isla. Porque la única foto donde estamos los tres como familia. Sí. Es la foto en blanco y negro que anda por ahí. Entonces esto fue, ver la historia de las imágenes cuando están sacando las fotos es muy bonito. O sea, Conocer a Carlos fue conocerle toda la vida, Carlos Rioseco Espinosa, porque éramos primos. Nos conocimos como niños, jugamos mucho juntos, con mi hermano, con Guillermo, María Cristina, hermana de Carlos. Cuando teníamos 15, yo tenía 15 y 6 años más o menos, y empezamos a vernos con otros ojos. Ding dong, estas cosas del amor. Ding dong, será el amor. Y ya empezó un romance por el resto de nuestras vidas. De pololear, conocernos, él está en la universidad, entonces para mí era eso. Anda rondando el amor. Entonces me empezó a abrir unos ojos así de otro mundo que yo no conocía. Se mira que encontrarla yo, voy pensando. Yo venía saliendo de una burbuja total.
O sea, mi padre, pero eran bastante derechistas y de cultura de monjita, de niñita buena que te preparan para el matrimonio. Y del mundo yo sabía muy poco. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que debiste... Eran encuentros muy clandestinos. Y de repente ya empezaron todos a sospechar que algo estaba pasando. Y se empezó a poner la cosa media complicada a nivel familiar. Si ella dice que los gatos, yo digo... Antes del 70 yo vivía como un pajarito, ¿no? Carlos me decía, esas eran nuestras peleas que nosotros teníamos. Me decía, ¿tú en qué mundo vives? Bueno, yo le decía, yo vivo en el mundo de Leonardo Fabio, me compraba todas esas revistas, él siempre me retaba de eso, ¿ya? Y bueno, yo en ese tiempo no entendía nada. Después que cuando él ya no estuvo, vine a entender todo lo que significaba lo que él pensaba. Carlos era un personaje como fuera de lo común. Todos lo veían como el hombre político, revolucionario, que estaba buscando un cambio social, pero era muy romántico. Era el que te regalaba flores, te escribía poemas, te escribía cartas. Ya en el año 71, Carlos se fue a los trabajos de verano, todos los encuentros. Y cuando Carlos se va al encuentro de verano, yo me doy cuenta que estoy embarazada. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Fue una remesón muy grande. Mi mamá se enfureció, que cómo podía hacer esto, mil cosas, pero después creo que Esteban venía con la varita mágica de solucionar todos esos problemas. Ya donde me lleve el pueblo voy. Cuando el día que nos casamos íbamos entrando. Qué niñita se ve la Hilda, pero niñita. ¿Qué edad tenías, Hilda? 21. El tío Jorge. El famoso taxi. El famoso taxi. El famoso taxi. A ver, ¿cuál es la historia del taxi? Ese que es un pana. Carlos contrató cualquier taxi, todo cochino, y le quedó en pana cuando saliendo de la iglesia. Harto cochino el taxi. Cuando nos casamos, todos éramos dos cabros chicos. Eran chicos, po. Se lo devuelvo cantando. En ese momento estaba la revolución estudiantil en Concepción. Todo el movimiento estudiantil, el cambio que hubo. Estábamos por todo el cambio social que venía. O sea, pensamos que nuestros hijos iban a tener un mundo tan distinto. En las empresas van a haber trabajadores que van a estar felices, van a tener salud. Ese era nuestro ideal de construir. La casa del MIR estaba a una cuadra, a la misma dirección, pero una cuadra siguiente donde está la de ustedes. Y nadie del partido sabía dónde vivía Carlos, vivía a una cuadra. Nadie sabía dónde vivía. O sea, él se preocupó de eso. Tampoco sabían que era casado, que tenía un hijo, porque decía, si un día pasa algo, me detienen, lo primero que tienen que tener va a ser a ti y a Esteban. Yo era la encargada de las banderas del MIR en la casa en la noche. ¿No? Todos juraban que yo estaba durmiendo. No lo supe nunca. Bueno, si era secreto. Yo en las noches estaba toda la noche haciendo no sé cuántas banderas, los brazaletes, todas las cosas que se usaban para las marchas. O sea, ese era mi aporte, no podía porque tenía que cuidar a Esteban. Pero era mi forma revolucionaria de cooperar. Ya en 73 se olvidó de carrera, no iba nunca a clase. Era difícil cubrir que no iba a clase, porque los papás que preguntaban, yo decía, no, si anda a clase, está a la escuela. Siempre como que la hora era cubrirle la espalda para que él pudiera desempeñar el trabajo político que ya está la médula, está en toda su integridad física, en su cuerpo. ¿Qué era eso? Tenemos que sacar adelante este gobierno, como sea lograr lo que nos propusimos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo.
un instante que hay una actividad en el Teatro Concepción que está frente a la plaza y que fue una represión pero enorme, o sea, ahí tomaron a mucha gente. Ahí hubo gente detenida antes del golpe militar que estuvo en la base naval. Y ahí Carlos me dijo que ellos salieron por los techos del Teatro Concepción porque muchos de ellos andaban con protección, andaban con armas, porque sabía que había determinadas cabezas que iban a cortar, y entre las cabezas del movimiento del Miren Concepción una era Carlos. Ella tiene un alto nivel político. Yo la veía como la Gladys Marín. Tenía un oratorio impresionante, la tiene. Le escuché discursos buenísimos, con mucha consistencia. Sí, yo soy un admirador de ella. Sí. Pero ella era tanta su vocación que tenía por la política y por el estudio que no lograba alternar mucho con nosotros. Ella no paraba en la casa. Mi papá era un peluquero de barrio, mi mamá ama de casa, crió 4 hijos, nos vestía porque cosía en la misma máquina de coser que ves ahí. Era la regalona desde chica, La única mujer entre 3 hermanos hombres y súper protegida por nosotros. Yo soy hijo y nieto de peluqueros, padre y abuelo de peluqueros también. Porteño, guanderino, tanguero y cuequero. Soy porteño hasta la médula. Se usaba el pelo largo de partida. Todo el mundo con el pelo largo, barba y bigote. La época de los Beatles, se cerraron muchas peluquerías en esos años y resurgieron a raíz del golpe. En el golpe militar dijeron todo chascón, se lo llevan detenido. Mi papá era allendista. Papá era allendista, el taita. Yo creo que alrededor de la casa nuestra eran todos allendistas. Sí. Había mucha militancia izquierda. Claro, o sea, el allendismo era popular, sí. Claro, incluso Yo fui a Santiago y desfilé delante del balcón de Allende. Lo recuerdo, sí, de haberlo visto, ¿no? Porque se desfiló. Y nos costó harto tiempo pasar, pues no sé si fue 1 millón de personas que desfilaron ese día, creo que sí. Y yo vi al Chicho, ¿no? Me encantó verlo, me encantó verlo, pero acá de guata, o sea, de esas cositas, me sentía emocionada de verlo. ¿Cómo está? Vamos a visitar el liceo, ¿eh? Bueno, este es mi liceo, chiquillos. Yo estudiaba ya en el 4º piso, el 4 C. Bajábamos la escalera corriendo al recreo, el mismo timbre que hay ahora. Me dan ganas de subir corriendo, pero tengo 57 años, ¿eh? Qué lindo que se ven los cerros, chiquillos, miren. Me gustaba mucho estudiar, pero era buena para... Era comadrera, o sea, era muy sociable y teníamos tanto para hacer. Nos creíamos tan importantes, ¿no? Con la visión de esa niña, ¿no? Se oye ya el clamor, las juventudes comunistas vienen ya, traen sus voces, cantos de rebelión. Nosotros vendíamos pescado a la población, íbamos a repartir azúcar, éramos parte.
Nos sentíamos, yo creo que hay una instancia política indiscutible del gobierno de Allende, que es la participación popular. ¿Y cuáles eran los sueños que tú tenías de la Unidad Popular? Yo tenía 15 años cuando empezó el gobierno. Sí, yo tenía todos los sueños puestos ahí. Era una soñadora, una utopista, dijéramos, y trabajé en esa perspectiva. No teníamos sueños, y nos gustaba el Festival de la Canción, y nos gustaba salir, y mirábamos a los chiquillos, que los sigo mirando todavía. Pero... No, por favor. En un rayado conocí a un joven del liceo número 3 de hombre que me mira. Yo me di cuenta que nos habíamos mirado. Entonces después me ubica en otra concentración, me llaman, vamos a hablar, y un día me invita a salir. Y yo feliz, contenta. En ese momento se escuchaba mucho Salvatore Adamo, a mí me encantaba. Y le regalé a él un disco de Salvatore Adamo, Ella anda y mis manos en tu cintura. Por eso así. Yo estaba muerta, enamorada, me encantó. Yo no tenía ojo más para otra persona. Hice el amor por primera vez con él, en un hotelucho en Viña del Mar. Mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. El Partido Comunista no te permitía salir con otra persona que no fuera del partido. Yo ya había sido rebelde con mi mamá y mi papá. De entrar a militar políticamente no me iba a avasallar una organización como un partido, sino me habían avasallado mis padres, dijéramos en ese sentido. Me las rebelé completamente. Marzo, comienzo de la victoria final. Altamirano es decisión revolucionaria. Yo me acuerdo que además nos entrenaron para ir a movilizarnos casa por casa para la votación de marzo del 73. Los marxistas injurian a las dueñas de casa. Jarpa denuncia. Estábamos en el pic. O sea, nosotros decíamos, si sacamos el 50%, ganamos plebiscito, ganamos lo que sea. Y la Unidad Popular creo que llegó al 44% más o menos. La Unidad Popular tiene más votos de los que obtuvo Salvador Allende el 4 de septiembre. El 73 fue un año muy difícil, desde el principio hasta el final. Había mucho miedo en la calle. En el barrio había una fuerte divergencia, sí. Me quebraron muchas veces los vidrios de la casa porque yo ponía las fotos de mis candidatos. Entonces yo me reunía con los otros compañeros y le íbamos a quebrar los vidrios a los momios. Yo era el upeliento para algunos y para otros era compañero. Un vecino también, un día que había huelga de buses, la gente andaba en camiones arriba, con baranda lleno, entonces decían los tipos, mira, pues esas son las micros de la Unidad Popular. Pues. Estos tienen los upelientos hacia Valparaíso, le decían a los niños. Y había demasiadas quejas, había muchas faltas de repuestos. Si nosotros recorrimos todo el 10 de julio, fuimos a Brasil, la calle Brasil, en busca de tal o cual cosa. No las hay. Pero si usted pone un billete encima de la mesa, luego aparece, le van a dar un dato donde puede conseguirlo. Entonces eso ya enervaba a toda la gente. Había mucha coima. ¿Te sentías así como distinto de por tener una profesión como de camionero? A mí me gustó, siempre me gustó y me entusiasmaba y tenía pretensiones de más camiones. Sí. Fui mejorando y llegué de una flota más o menos sin ser tan grande, pero tuve 9 camiones, teníamos 2 camionetas. Nosotros sentíamos la preocupación de esta apropiación de los camiones. Los que tenían más de 3 camiones estaban en riesgo que les requisaran los camiones. Entonces todo el mundo preocupábase cómo vamos a organizarnos para podernos defender cuando las fuerzas son ellos. Pero resulta que espontáneamente la gente se fue juntando, se fueron consolidando y estuvieron en condiciones de dar un grito fuerte. Cualquier daño que se ocasione a uno de nuestros camiones por cualquier autoridad, el gremio
lo perseguirá y lo demandará. Ganamos muchos adherentes, pero muchos adherentes eran de todos los colores y en todas las empresas, todo tipo de organizaciones. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros y empleados de esos sectores, más de 400.000 campesinos y 511.000 estudiantes se plegaron al movimiento. O sea, a medida que fue pasando el tiempo se fue sumando cada vez más gente. Todo el mundo. Gremio. Muy O sea, nacía el poder social de la gente. Y después, supuestamente, igual los políticos se sumaban, Sí, porque les convenía, pero pero nace, eso era populismo puro. nace en el corazón de la gente. Este asunto de los camioneros partió y yo creo que no creían la importancia que tenían, lo que lograron, papá. Claro. ¿Sí? Así es. Pero como ¿cuántos camiones habían, por ejemplo, en los campamentos, por así decirlo? No podría decirte cuánto, pero por Dios que eran miles. Lo que nosotros queríamos era que nos arreglaran los problemas que nosotros teníamos, nada de cambiar gobierno por ningún motivo. Sí, eso era otra arena de otro costal. Nosotros éramos trabajadores, nomás queríamos trabajar en buenas condiciones. Yo siempre fui dirigente, pero nunca había estado en la presidencia de la Confederación. O sea, era ahí como más bajo perfil, siempre estaba Claro, acostumbrado como a eso. yo era secretario general. Ya. Entonces después, cuando ya tomaron preso a Villarín, a mí me nombraron presidente. Dije, no, a usted le toca. Ya, pues, yo asumí, tratando de hacerlo mejor. No creo que ha sido tan bien, pero me defendí. Entonces creían que el movimiento iba a lograr el propósito, entre comillas, de que hubiera un cambio importante en este régimen que teníamos. ¡Basta ya de artimaña! ¡Basta ya de zigzagueo! ¡Vamos de frente a la solución! Que ya empezamos a vivir en las carencias, ¿no es cierto? Teníamos plata, había plata, papá, ¿no es cierto? Pero no había que comprar. No teníamos que comprar. El mercado negro. En todo el mercado negro. El dicho ese tan famoso, no hay carne, huevo, no hay pollo, huevo, no hay nada. Y se salían a gritar a la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Estaba tan generalizado esto de las colas, pero colas para todos. Tanto así, que yo te decía, yo tenía un niño chico, ¿no? Entonces en ese tiempo el niño había una cola sin saber de qué, se ponía la cola al tiro, no se podía perder la posibilidad de optar a algo. Los cigarros para tu mamá. Los cigarros para mi mamá. Oye, las cosas personales más básicas no estaban. Hasta evidente, Nicolita, pero así muchas cosas que eran... toalla higiénica, confort, o sea, que siga, o sea, no había. Tú decías, no había. Puede ser, ¿qué pasó? Después la benzina también la suministraban a horas, ¿te acordáis? No es que yo mañana vaya a la bomba y quiera benzina a las 10 de la mañana. No había benzina. No había. Y tú echabas lo que pudiera. Y ahí salían con las ollas, ¿no? Muchas veces nos fuimos, ponte tú, a estos cacerolazos y hay fotos en que mi mamá sale, ponte tú, frente al guanaco. Nuevamente, miles de cacerolas vacías están sonando a lo largo de Avenida Providencia, como en otros puntos de Santiago. El ruido, como usted lo puede advertir, es ensordecedor. Son miles de cacerolas vacías las que están... Porque la verdad que nosotros éramos muy ingenuos al creer todo lo que la gente nos decía, lo que eran autoridades de gobierno, no se vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, pero no pasaba de ser un decir. Pero dijo el ministro, nos dijeron, claro, o el subsecretario que se va a arreglar. Claro. Y pasaban los días y no pasaba nada. A don Salvador Allende yo lo encontraba tan proclive a la solución. Yo lo encontraba re simpático, bien acogedor, porque eso que el amigo le golpea la espalda o le pega su bombo en la guata, así, cómo está, cómo les ha ido, qué sé yo. Había un acercamiento, yo le diría que en casos muy especiales de él, tan acogedor con nosotros. Cómo lo andaba, van a tomar una bebida, quieren almorzar, quieren tomar once. A la hora que llegásemos siempre había una gentileza de parte de él para nosotros. Entonces, eso es acogedor. Ya eso simplifica las durezas con que uno pretende que se van a enfrentar. No, no fue así. A mi entender, el presidente estaba llano, se sometía a lo que nosotros le estábamos pidiendo porque veía que era algo razonable y nosotros aceptábamos lo que él también nos decía que era razonable. Vale si las dos partes cedían y llegábamos a un encuentro que era positivo. Se terminaba el incidente, la pelea, volveríamos a trabajar. Pasó un rato, este compañero que era una ametralladora escribió con la máquina, me pasó un papel, lo miré, lo leí. Oye, pero esto es contrario a lo que convenimos con el presidente.
No, el doctor me dijo, esto tenía que firmar usted. No, le dije, esto yo no lo firmo. Quiero hablar con el presidente. No, el presidente se fue a Valparaíso. Bueno, ya podría hablar con él, pero yo me voy. Y salí de esta reunión con este caballero y me encontré con el comandante Araya. El comandante Araya era un edecán que tenía Allende. Ya nos habíamos visto un montón de veces, cómo está, qué sé yo. ¿Cómo le fue, don Moisés? Mal, le dije, porque habíamos convenido con el presidente un arreglo y me están pidiendo que firme un papel que es contrario al acuerdo que habíamos convenido con el presidente. Pucha, qué malo. Y lo peor, le dije que el presidente se fue a Valparaíso. No me dijo, está aquí, espérese un poquito. Y él fue y trajo al presidente. Entonces me dijo, ¿qué le pasó, compañero? Le pasé el papel. Lo leyó, están hueviendo. Vuelvo mañana. No volvemos más. Lo que nosotros le creíamos al presidente y que yo era el más crédulo de todos, se desencantó. Porque él me decía una cosa y nos dábamos la mano, tomábamos el acuerdo, terminábamos el paro y resulta que eso no pasaba. Entonces estoy rayando en el agua. Así no se puede. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. La verdad, papá, es que cuando hubieron estas muertes, ¿no es cierto? Sí. Ahí cambió las perspectivas de nosotros con respecto a que le podía pasar algo también a mi papá, porque claro, era no distinto más ya, lógico. Era palabras mayores. Hablábamos de que cuídate, por favor, que no te sigan. Hacían esas cosas de que mi papá daba ciertos tramos en un vehículo, después lo pasaban a otro y así lo iban cambiando. Pero entonces igual era vivir con un constante miedo a va a volver, no va a volver. Pero decíamos nosotros, ya van a venir por nosotros. El año 73 se fue de la casa, pero fueron 2 meses nomás, antes de su muerte. Estoy con el vestido que usé en mi primera actuación en La Serena, cuando comenzamos nuestra relación. Lo vi como un hombre especial, muy talentoso, me gustó cómo dirigía y estaba en todo. Sentía que él me comprendía en la parte musical. Era la música la que nos unió, fue la música, siempre. Sí, fue recíproco, a pesar de que yo estaba pololeando con otra persona que estaba en Santiago. Así es la muestra. Mis padres les gustaba, sobre todo porque había terminado la otra relación que no les gustaba. Pero lo único que no les gustaba era que fuera marxista. Yo le dije que yo estaba totalmente de acuerdo con la parte de la doctrina social del marxismo, pero nada más. Que yo le dije antes de casarme que yo a mis hijos los iba a educar en el cristianismo. Y él no se opuso. Yo siempre desde chica estudié violín, pero ya había dejado ya, porque me gustaban los Beatles y tocaba los Beatles con mi violín. De hecho, todavía lo hago a veces. Entonces, eso él le encargaba. Mi papá y hermano, unos tremendos escándalos cuando yo ponía los Beatles. Llegaba a la casa y tenía que estar toda esa música apagada. Yo creo que a mi papá también le gustaba, porque yo varias veces lo pillé tarareando canciones de esas que yo tocaba. Te juro. Muy divertido. Estaban, estás cantando los Beatles, decía yo. No, yo no, me decía, no, nada que ver. Yo era muy adolescente. Ahí andaba medio perdido por la vida, qué sé yo, andaba haciendo tonteras.
Nada muy terrible, pero Sí, que pero en que aquella tu papá época... te dejaba hacer lo que tú quisieras. Por ejemplo, por la fumarme vida, no. un pito, qué sé yo, lo que ahora es normal, que no se lo fumen. Estaba portando mal y el papá metido en la música no se preocupaba de él. Y entonces yo dije, mejor, en vez de hacer la guardia, que se vaya con la aviación. Tenía 17 años. Bueno, Jorge estaba muy contento y con muchas esperanzas de lo que iba a poder hacer Allende estando en el poder. O sea, felices de que haya sido elegido como presidente. Él tenía como esperanza en esto, íbamos a hacer esto y lo otro. Él estaba como embalado. Esa es la palabra. Estaba como embalado. Él siempre dijo que era socialista, pero nunca lo vio ir a una reunión ni nada, porque en su tiempo era imposible. Era imposible porque imagínate que trabajaba todos los días en el conservatorio. Tenía ensayos con la orquesta, ensayos con el coro, viajaba a Santiago a gestionar leyes, a conseguir muchos beneficios para el conservatorio y para las escuelas después. Él era muy idealista y tenía muy claro y siempre llevaba eso con él, en su trabajo, en sus proyectos, en todo. Yo creo que eso estaba siempre presente como algo natural. No era una cosa que fuera estar en la política, sino que era la idea central de su trabajo en la música, pero primero la música siempre. Y desde la música hacer todo lo otro. Yo me acuerdo que en el tiempo de la UP igual yo siempre como que le echaba tallas al papá, así como que, oye, las colas, la cuestión, pero así como en el fondo como todos los adolescentes hacen con los papás, porque les lleva la contraria, discuten cosas. Pero él nunca se picaba ni nada, decía así, no. Bueno, pero estamos avanzando, sí. Que cada uno tenga lo que tiene que tener, que cada trabajador tenga dignidad, tenga un sueldo. Sí, nos distanciamos el año 73. La verdad es que los últimos 2 meses él no estuvo conmigo. Se fue de la casa, o sea, a instancias mías. Pero fueron 2 meses nomás, antes de su muerte. Bajé 10 kilos, con eso te digo todo. Sí, fue un periodo muy duro para mí, muy duro. Lo que influye en todas las separaciones de los matrimonios, la infidelidad. Sí, desgraciadamente. ¿Sabes qué sentí yo? Que él cambió cuando se separaron ustedes. Ahí cambió. Pero ahí lo viste muy poco tú. No, sí lo vi, pues. Las pocas veces que lo vi, ahí ya, lo vi cambiado. ¿qué? Fueron 2 meses antes que muriera. Que nos separamos. 2 meses antes que muriera. A principios del 73 me separé yo. Vino una situación muy particular en Chile, ahí se separó mucha gente precisamente por esta situación que no había que comer y había que andar buscando las cosas, haciendo colas y qué sé yo, eternas. ¿Te imaginas tú vivir en esa época en que la crisis no era una cosa voluntaria? Tu crisis matrimonial venía porque te tenías que ir del país, porque te quitaban tu casa. Entonces, claro que eso genera problemas matrimoniales, genera tensión. Yo me imagino que debe costar ser un marido amante y cariñoso con la señora y con los hijos. Estás mirando por la ventana con la escopeta en la mano esperando para defenderlos. La relación familiar
era muy estrecha con los inquilinos. En realidad se compartía bastante, porque era con la gente que nos veíamos todos los días y con la que vivíamos todos los días. Antes era un poco más familiar. Los campesinos dependían más, digamos, de la relación con el patrón. Yo muchas veces llevé a las madres de estos niños cuando estaban por tener sus hijos a las 2, 3 de la mañana en auto a San Fernando porque no había dónde atenderlas y ya tenían que ir al hospital. Y yo muchas veces salía a esas horas a atender y después esos niñitos fueron los peores cuchillos que tuve en la reforma agraria. El pueblo conocía desde antiguo a sus enemigos, pero estos, con el poder político y el poder económico en sus manos, lograron mantener a gran parte de la población sumida en la miseria y en la inacción. Tan fuerte era el poder del imperialismo que parecía que jamás podría cambiar esta situación. Los campesinos fueron, en mi opinión, tan víctimas como muchos otros fuimos, de gente que tenía un propósito que era crear una especie de revolución y de odio de clase, y fueron muy exitosos. Nada más por darte un ejemplo, yo iba al colegio a San Fernando, al liceo de San Fernando, y en ese tiempo había una radio que se llamaba Radio Manuel Rodríguez, la emisora del guerrillero. Pasaban un radioteatro donde relataban cómo mi abuelo, alguien lo caracterizaba, llamaba a una mujer y le decía, fulanita, vente conmigo, y entonces teóricamente mi abuelo violaba a esta mujer. Entonces todos me miraban, yo llegaba al colegio y me estaban esperando en el liceo y me sacaban la mugre. Con tiempo de Pedro Aguirre Cerda, ahí ya empezó el movimiento político de los campos. Y a mí, que fueron pasando los años, eso fue empeorando. Porque después vino la reforma agraria y ahí nos hicieron turumba a nosotros. El ministro de Agricultura, Jacques Scholl, sostenía que había tranquilidad en los campos. Los campesinos en un comienzo creyeron, cuando él les decía que la tierra sería de los que la trabajaban. Y ahí empezaban a agitarlos, prometiéndoles tierra y que nosotros los explotábamos, en circunstancias que los obreros de Quilapán les decían los mineros de Quilapán, porque se trabajaban, ganaban mucha plata y eran de los mejores pagados en la época. Mi padre tenía más o menos 450 vacas en ordeña. Y sacábamos 5.000 litros de leche diario. Ahora esos campos nos producen, yo creo que ni la cuarta parte de lo que producían antes, después de la reforma agraria. 5.700 viviendas habían sido ocupadas por la fuerza ya el 24 de noviembre del año 70. 7.000 predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses que siguieron. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores. Nosotros estábamos dispuestos a defendernos en el campo de toda esta injusticia. Formamos un sindicato de agricultores en Colchagua y teníamos armas. Bueno, la escopeta de caza, un par de carabinas y cosas así nomás. Pero era para mantener por lo menos el honor de la familia. Hubo, por tanto, violencia frecuente entre civiles que defendían sus derechos y otros que pretendían arrebatárselos por la fuerza, secuestrar a sus familias o robar animales y siembras. Hicimos trincheras alrededor de toda la casa, hicimos una fosa en forma de U, y ahí nos poníamos en las noches, en la madrugada, armados. Esperando el salteo. Para desincentivar la toma, porque esta gente estaba a 150 metros, 100 metros. No, y además que los dejaban encerrados en las casas. Nos dejaban encerrados. No los dejaban salir. No nos dejaban salir. O sea, lo sitiaban. Lo sitiaban. Sí, lo sitiaban.
No, nosotros nos defendimos a la muerte, pero así todos nos pasaron por encima. Le dieron exactamente 2 horas para que dejara su casa. Que su casa era además su fuente de ingreso, porque era su campo. Agarraron todo lo que había dentro de las casas y lo tiraron al camino público. ¿Cómo se siente uno cuando le pasa algo así? Porque es la intimidad, me imagino. Con ganas de matarlos a todos, se siente uno, porque es totalmente... Te sacan de tus casillas totalmente. ¿Qué hace uno en 2 horas? Entre medio, tomar los niños, sacar la ropa, que la niña más chica tiene 6 años, 7 años, cómo los vestimos, es una tragedia. Es una tragedia y es una violación flagrante a los derechos humanos. Nos pudimos llevar algunas cosas en la maleta, nos obligaron a abrir las maletas y comenzaron a trajinar qué es lo que nos llevábamos. Incluso te puedo contar que había un obrero que era muy especial y él protestó porque él consideraba que era una vejación lo que nos estaban haciendo, y me acuerdo que él dijo, ¿y qué trajinan tanto ahí si todo lo que se llevan, todo lo que hay dentro de esas maletas es de ellos? El hombre al otro día lo mataron. Amaneció en el campo con un clavo de 4 pulgadas y con un letrero clavado diciendo por apatronado. Cuando a mi abuelo le fueron a tomar el campo, lo acusaron de tener armas en el campo, lo trajeron a Santiago y lo metieron preso y lo sometieron, según me contó él, a premios ilegítimos. ¿Ya? En el fondo, tortura. Lo soltaron al otro día. Ya sus hijos más chicos y su señora los estaban embarcando en un barco de carga para irse a Venezuela, al exilio, con una mano por delante y una mano por detrás. En el caso de mi familia, la UP marcó, fue una especie de diáspora la que se produjo, porque se fue mi abuelo con sus hijos más chicos, se fue a Venezuela. Mi padre y los hijos mayores quedaron acá. Entonces la familia se separó. Nos fuimos con $200 sin saber si algún día íbamos a poder regresar a Chile y dejando a todas nuestras amistades, a mis amigos, a mis amigas, a mi gente querida, a la tierra. Eso también la tierra todo. Es muy duro. Yo en el invierno del 73 tenía 150 vacas en ordeña. Y me comenzaron a forzar, no me vendían forraje, ningún campo. Y en ese invierno a mí, de las 150 vacas se me murieron 70 de hambre. Las 2 primeras que se me murieron duraron como una semana o más en el suelo. Ya después de inanición y qué sé yo, se morían. Así que ya después la que caía al suelo, yo iba con escopeta y le daba un tiro de gracia. Y fueron 70 vacas que tuve que matar en ese momento. Y ahí me quedó algo, es como decirle, como yo era muy buen cazador, me encantaba cazar. Y después de tener que matar mis vacas, no casé nunca más. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad, declaró el senador Francisco Bulnes del Partido Nacional. El presidente Allende ha quebrado el régimen legal del país, señaló Américo Acuña, senador de la izquierda radical. El senador demócrata cristiano Patricio Elwin expresó que Allende estaba llevando a cabo en Chile una farsa democrática. Presión había de todos lados. Ya le digo, nosotros teníamos gente de un color y gente de otro color, que había que buscar una solución a corto plazo, porque el futuro no se veía bueno, sino que había expectativas cada vez más oscuras.
necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie. A veces, y no pocas, la voz de la amargura aprieta mi garganta, pero me tiembla la lucha de ustedes, el coraje de ustedes, la decisión de ustedes. Yo podría irme, camaradas, pero no lo hago por la modesta mujer que vive en mí, por el niño de mi patria, por los obreros chilenos. Seguiré luchando con la fuerza de ustedes, camaradas. Íbamos derecho a una guerra civil. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Yo andaba con un plumero en el auto y cada milico que veía o militar que iba manejándolo le mostraba el plumero, haciéndoles burla porque eran como gallinas, ¿me entiendes? Milico, no se atreven a hacer nada, son pocos, pero ¿por qué no tomamos una decisión y terminamos con este inconveniente? Porque la cosa se iba agrandando cada día más, no se estaba reduciendo, se iba hinchando, esto iba a explotar. Esa bomba que iba a reventar, con Carlos la sentían mucho tiempo antes. Porque siempre me decía, algo va a pasar, viene algo que tenemos que estar preparados porque algo viene. Los milicos se están acuartelando, que la Marina está acuartelada, o sea, siempre llegaba con esa noticia. Se rumoreaba mucho, ¿eh? Todo el mundo comentaba, ¿no? Si iba a venir el golpe y vamos a cambiar, vamos a tener una autoridad que va a ser muy honesta, lo va a hacer fantástico. Y esa era la gran esperanza. El 7 de septiembre él me fue a ver a la casa. Él estaba muy descontento. La última vez que lo vi. El 9 de septiembre fui con un compadre y mejor amigo a una concentración que hubo en el Teatro Avenida, donde habló Carlos Altamirano, 2 días antes del golpe. A los marineros que se alzan en defensa del gobierno. Y desgraciadamente el discurso fue muy violento y habló contra los orejeros que había. Yo no cachaba muy bien lo que era orejero. Después me di cuenta, dijo, aquí hay muchos espías de la Armada. Y yo y mi amigo usábamos el pelo corto, así que nos íbamos enterrando en el asiento así, porque todos parados gritando consigna el poder popular y nosotros con el pelo corto en la platea del teatro. Así que calladitos, ni simulados, y nos fuimos para la casa, muy asustados. Yo dije aquí, compadre, le dije a mi amigo, hay que esperar a lo peor. Allende ya había dicho, si cae este gobierno va a venir una dictadura de las más negras en América Latina. No alcanzamos a ir al colegio. Es la liberación. Hagamos algo. Viene un golpe. Yo pensé que me iba a morir. Todos rezando. Era un poco lo que buscábamos. Está saliendo a las calles. Hay movimiento de tropas. Pasó el rocket silbando y explotó. Y empezó la quemazón de libros. Nadie esperaba un golpe de Estado. No es que no lo queríamos. Lo queríamos todos. Pero no es que queríamos un golpe, lo que queríamos era que se acabara esta situación, porque nosotros no nacimos en gobierno militar, nosotros nacimos todos en democracia. Y para nosotros no creo que nadie haya estado feliz de que se interrumpiera, por así, la democracia, pero la verdad es que la democracia se había interrumpido hacía largo rato.
No estábamos celebrando, pero estábamos... no, yo diría que estábamos como contentos de que también había sido... Aliviado, ¿no? Sí, Aliviado. sí. Era un poco lo que buscábamos, Sí. era un poco que estábamos... Liberándonos. Sí, ganando. Bueno, aquí lo celebramos con muy eufóricamente, con todo lo que se puede. Todos preocupados de cómo lo vamos a celebrar en buena forma, porque que sea histórico esta cuestión, porque es la liberación, sí era la liberación, claro. Ya. Entonces, por Dios que se dicen cosas cuando está entusiasmado, ¿no? Cambió todo ahí, pues. Y a los pocos días ya funcionó todo, y apareció pan, apareció harina, apareció todo. Y el país se recuperó rápidamente, gracias al gobierno militar. Fácil ilusionarse y lo terrible es aceptar el desengaño que se presenta. Porque uno siempre dice, no, si vamos a tener más trabajo, vamos a andar muy bien, ahora sí que vamos a arreglarnos. Desgraciadamente las cosas no son como uno quiere, sino que como el destino las da. Ya después se fueron dando más situaciones, o sea, se decía que había mucha gente en los estadios, ¿no es cierto? Sí. Había ¿En el Estadio Nacional? En el Estadio Nacional, aquí en el estadio este que está por De la Colo-Colo. Estación Central. Víctor Jara. Víctor Jara. Ahora Se llamaba Estadio Chile. Así es. Yo creo que nadie se imaginó después que hubiera una represión brutal, por así decirlo, como dicen algunos. Muchos probablemente no querían saber tampoco lo que estaba pasando. Entonces se dejó que pasaran cosas y que llegara un cierto orden. B4913, señora Carmen, que estamos bien, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturados con Yatagán. Yo creo que la gente sabía que estaban llevando personas al Estadio Nacional, por ejemplo, pero no querían saber nomás. Que alguien haga el trabajo sucio, dijo alguien por ahí, un político creo que dijo. Tuve experiencias no muy gratas después del día mismo del golpe. Unos 3 días después dijeron que por ahí en Macul, ahí estaban vendiendo carne. Había alguien que había conseguido tener animales para vender. Pero al pasar por departamental con lo que sería ahora Américo Vespucio, había cualquier cantidad de muertos. Cualquier cantidad de muertos. Y después, al día siguiente, en un camión venía cargado con cadáveres. Unos para allá, unos para acá, unos para allá y unos para acá. Que eso ya no era lo que nosotros perseguíamos, sino que queríamos haber terminado con el problema, pero no a este costo. Pero imagínate la impresión para mí, yo no había visto nunca tantos cadáveres como los que vi esa vez. Entonces fue un golpe. Yo dije, va a haber un movimiento, seguramente van a descabezar a unos pocos, pero no tantos como los que yo vi. No tanto. Pero tú los veías que tirados en el No repartido. solo, sí, harto. Y eso no me gustó. Lo tomaron el 19 de septiembre. Y él andaba escondido. Todo ese periodo yo no supe nada de él. Y ahí fui a la cárcel y había unas colas enormes. Pero no lo pude ver cuando me llegó el turno de hablar. Me abrieron la ventanita a esa chica que está
que tiene el gendarme que vigila, digamos, y me gritó, no, su papá está incomunicado, ¡pah! Y me tiró la puerta. Después en la cárcel él me escribió, tengo cartas de él, sí, y yo también le escribí. No sé, yo no vi nunca que él creyera que iban a llegar al extremo de matar. Yo creo que nadie en Chile tenía esa idea, nadie. Incluso cuando llegó Arellano en el helicóptero Puma con todos sus sanguinarios, mi papá pensó que era una comitiva que venía a hacer juicio para dejarlos libres a los presos políticos. Estaba súper contento porque había llegado esta comitiva. Dije, no puede ser. Yo me negué a creerlo. Me negué absolutamente a creerlo. Y fui inmediatamente al teléfono y llamé al regimiento. Y me salió un teniente. Y pregunté. Y me contestaron, sí, era un extremista peligroso. Ya está enterrado ya. Ya está enterrado. Y yo me quedé ahí nomás. O sea, no lloré nada, me quedé así. Una cosa que no se puede describir. Yo creo que el dolor más grande para mí fue ver sufrir a mis hijos. Ese fue el dolor más grande. Me acuerdo que sentí como un mazazo dentro del cerebro, una cosa muy que nunca antes he sentido ni he vuelto a sentir, ni espero que nunca vuelva. Y le dije, quiero verlo. Quiero verlo para saber que eso es verdad. No puedo creerlo. Me dijo, no lo puedes ver porque ya está sepultado. ¿Cómo pudieron tocarlo? Si él era Jorge Peña, o sea, ¿cómo? Entonces yo dije, sí, yo dije, esto va a ser horroroso. Porque si mataron a mi papá, quiere decir que aquí nos van a matar a todos. Aquí pueden matar a cualquiera. A todo el mundo lo van a matar. Y yo no supe que él estaba preso hasta que supe que lo había asesinado ya. Yo quedé muda y no hablé, no sé, casi me quedo para siempre sin hablar. Me imagino. ¿Qué consuelo le puedo dar yo a mi hermano? Decirle, oye, hermanito, tu papá lo mataron y tú estabas adentro de una institución militar. Además éramos niños, éramos adolescentes, entonces era todo. Fue un huracán que nos devastó a todos, te digo. Fue una cosa que nos aniquiló. Eso fue lo terrible, que los tres nos ocultábamos las penas, los tres. Y nos seguimos ocultando las penas y sin hablar del asunto. Eso fue lo terrible. Entonces, el silencio, en gran parte por el miedo. Yo creo que el miedo tiene un peso fundamental en esto. Y también la opción de decir, bueno, a él lo mataron, pero a mí no me van a matar. Yo quiero vivir mi vida y vivirla completa. Y no es fácil. La primera vez me llevan del liceo, me llevan a un lugar con muchos estudiantes, me pegan un par de cachetazos porque me preguntan cuántas células de la J. Y yo dije, no era de la J. Yo era simpatizante de la Unidad Popular, porque me habían dicho que tenía que decir eso. Y como a las 2 semanas después, yo estaba durmiendo
Y siento que mi papá golpea la puerta. Me dice, hija, hija, sí, la vienen a buscar. Estaba la casa allanada dándose vuelta completamente por los marinos. Yo miré, iba acostada y miré que estaban mis papás acá llorando en la puerta. Me dio un miedo que les dispararan. Y después cuando bajamos allá del camión nos hacen subir una escalera enorme, larga, y ahí nos ponen unas capuchas malolientes. Éramos como 20 y arriba nos hacen un simulacro de fusilamiento. Yo tengo que decir con vergüenza que cuando sentí las balas, yo me caí, pensé que me habían matado. Yo me desmayaba totalmente. Yo digo que ese mecanismo de defensa me salvó. La boluda, yo di las manos. Te vamos a poner un anillo, me dijeron. Pude la mano, me pusieron un anillo y me dieron el primer golpe de electricidad, casi me muero. Y después que te careen con chicas, me carearon con compañeras, me hicieron dispararle, ellas dispararme a mí, cosas violentas. Evidentemente hubo un clac en mi cerebro que yo hice una disociación. Yo no sé si fui violada. Mi recuerdo solamente fue que de 2 o 3 sesiones de tortura, yo llegué y la mujer del alcalde Barrientos de Viña del Mar me tomó entre sus brazos y le dijo, pero desgraciado, ¿qué le han hecho? ¿No ven que es una niña? Y sin saber yo lo de la tortura no me imaginaba, mi hermana no decía nada. Llegaba, caía a la cama y no quería que la viera nadie nomás. Pero al otro día iba al liceo otra vez. Seguía estudiando. Me juzgaron, tuve que firmar muchísimos papeles, que yo firmé, en uno con una pistola en la cabeza. Firmé todo lo que me dijeron, firmé todo. Pero en la última detención llegó corriendo mi cuñado, me sellaron al hermano otra vez. Entonces mi cuñado dijo, hay que sacarla del país, Jaime. La van a matar, dijo. La van a matar y... ¿Sabes? Yo les dije, yo no voy a soportar una 4ª detención, yo me suicido. No sé de qué manera, pero yo me suicido. Yo no puedo permitir que me toquen más. Y mi cuñado tuvo el gran gesto, se casó, dijo, no, me caso con ella y me la llevo al exilio. El aeropuerto de Santiago era una colmena de gente tomando aviones, exiliándose algunos voluntarios, otros no tan voluntarios. No, eso fue. De ahí fue la historia negra. El papá, la mamá. Entonces fue muy desgarrador. Tenía 17 años. Una buena moza. Muy buena moza. Su momento de despedida lo veo con mucho dolor, sí. Yo me di vuelta desde la escalerilla del avión y veo a mis papás llorando. Fue la última imagen que tuve de ellos y después, bueno, por varios años, ¿no? La madre lloraba en silencio. Y el papá igual. Entonces fue doble amargura. La de mi hermana ya por volver y nosotros por verla y que volviera. Fuerte, fuerte tener la familia dividida así. No era lo mismo. Están los militares en las calles, yo vengo a avisarte y me desaparezco. O sea, yo no vuelvo, veré cómo me contacto contigo porque aquí hay algo. Y me vuelve a repetir la tarea de Esteban. Tú protege a Esteban. Se fue con su chaqueta típica. ¿Esa con rayitas? Sí, rayitas, sí, esa. yo me acuerdo muy bien que me acuerdo salir. Bull. Claro, pues yo le vi, yo vi la salida de él por el pasillo, que nuestro pasillo Sí, era largo. sí, ¿ya? Me acuerdo de esa imagen, no se me borra fácilmente, ¿ya? Creo que llegó mi papá a la casa, así que me cuidara, que no hablara por teléfono.
Yo dije que se había ido, no sabía dónde, tenía que esperar noticias de él. Eso era para él pasar a la clandestinidad. Empezamos a escribirnos por vía sur en ese tiempo, cartas que era nuestra comunicación. El día 28 de septiembre Esteban cumplía en ese 2 años, era chiquitito. Con mi papá le preparé una tortita y todo, y Carlos no sé cómo llegó el 28 en la noche. A alguna hora llegó a saludar a su hijo. Eso de que entró 5 minutos, creo que se dio una ducha, se cambió de ropa y se fue. Pero cumplió con su hijo y él se fue, me dijo que tengo que irme con el compromiso que nos íbamos a juntar para nuestro cumpleaños. Estoy cumpleaños 5 de febrero y él el 8. Efectivamente, Carlos no apareció el 5 de febrero, no llamó, no hizo un señal de vida. Yo dije, Carlos está detenido. Las personas que sean arrestadas serán sometidas a los tribunales militares en tiempos de guerra. Mi mundo se puso patas para arriba, ¿me entiendes? O sea, todo lo que yo tenía cambió. Y en ese tiempo, cuando Carlos desapareció, yo recién estaba cumpliendo 24 años. Entonces entraba a un lugar, me miraban como la cabra chica, ¿qué andáis haciendo aquí? Si tu marido se fue con otra. O sea, muchas cosas despectivas. Y tuve que irmela tragando solita, porque no tenía apoyo de nadie. De ahí alguien me contó, no, se lo subieron a un camión frigorífico, lo llevaron a Santiago, estuvo en la Villa Grimaldi, estuvo en La Torre, estuvo en La Corvia, estuvo en todo. O sea, uno empezó a sentir todo lo que era la tortura. Entonces decía, yo me colocaba en el cuerpo de él, en su pellejo. O sea, Carlos no puede sobrevivir esto, imposible. Es más de lo que un ser humano puede sobrevivir. Yo creo que de poco me fui sola, haciendo esa idea, no, Carlos ya no está y acepta que no va a volver más. Yo creo que fue muy duro, realmente fue tremendamente duro. Mi madre se lo callaba en forma absoluta. Mi padre, yo diría que pensando... Pero yo digo que fue complejo desde el punto de vista de que ellos no estaban de acuerdo con lo que Carlos hacía. Claro. Entonces... sentían como como que lo que le pasó fue porque tanto le dijimos que no lo hiciera y le pasó. Claro. Posteriormente mi madre se enfermó muy rápidamente de cáncer y murió sin saber qué ocurría. El cáncer era la enfermedad de la pena, como todos lo dicen. Y yo creo que ella nunca pensó que Carlos no iba a volver nunca, realmente. Pero hay un hecho que marcó para nosotros algo muy importante. El día del informe Retin, ya, mi padre le dio un infarto. Fue la primera vez que él supo realmente... de que eso era cierto. Yo me encerré en mi mundo personal, incluso muy pocos de mis amigos, con esto hay muchos que me van a criticar de por qué nunca les conté, pero no quise manosear la situación. Era algo era un dolor tan mío. Después de 40 años, no es fácil, es mucho tiempo. Yo cometí muchos errores, no sabía lo que iba a pasar. Y yo a Esteban le dije, no, ese papá trabaja en Santiago, no podemos irnos a ver. Lo fui engañando por mucho tiempo. En un momento le expliqué lo mejor que pude, que el papá ya no iba a volver, porque no, la situación que estaba no iba a volver. Me perdí de haber seguido viviendo al lado del hombre que amaba, seguir construyendo lo que queríamos, de aprender a vivir en soledad. De crecer como mujer, como compañera. De haber tenido más hijos como pensábamos. Lo que pasó el año 73 con el golpe de Estado, sin duda que marcó un antes y después en la familia. Yo veo ejemplos, fotos, antes del 73, toda la familia junta, vacacionando, celebrando Año Nuevo, Navidades, cumpleaños.
Y post 73, post desaparición de mi papá, había una reunión y nunca se nombraba a Carlos. Ese era tema vedado prácticamente en harta parte de reuniones familiares. Mejor no tocar este tema porque es sensible, no está el problema. O sea, hay familiares míos que son de derecha y siempre ha sido muy respetuoso el tema. O sea, muy cortés, pero nunca se ha tocado el tema, nunca hemos logrado conversar ese tema. Siempre hay un antes y un después del 73. La familia se rompió. Yo siento en lo personal que falta reconocer que hubo gente como mi tío que está aquí sentado al lado mío, que le borraron de una plumada 30 o 40 años de su vida de trabajo y de sacrificio, de sol a sol, en aras de un ideal político. Y nadie le reparó eso. Entonces yo encuentro súper bueno que en estos momentos en que pasan 40 años de un momento que fue un punto de quiebre en la historia de Chile, se diga, bueno, ¿por qué pasó? Tal vez gente de distintos sectores contribuyó de alguna manera, pero que se reconozca que hubo sufrimiento para ambos lados. Nunca tuvimos la oportunidad como familia, o sea, de mis padres, de poder tener ni siquiera una fase de sanación, ni siquiera un intento, nunca, jamás. Que no Entonces lo permitía. quedó un pedazo vacío ahí que hasta el día de hoy yo lo tengo. A mí siempre me ha afectado eso, pero todo lo que ustedes sufrieron, todo eso, uno como que lo lleva quizás genéticamente no sé. Es que yo creo el recuerdo o algo que uno... Claro, lo llevas genéticamente, tú lo has dicho, sí, más o menos. Lo han sentido, a lo mejor no lo han hablado, pero lo han sentido. Hay experiencias y anécdotas que yo no tenía idea. Entonces es como una buena instancia para compartir algunas experiencias y algunas vivencias que tuvo mi tía. No se había dado este momento como para conversar acerca del tema. No fue decisión callarse, pero fue la forma que encontré de defenderme y seguir viviendo, para poder seguir estudiando, para poder casarme, para poder ser mamá, poder hacer una vida normal, poder criar a mis hijos sin resentimiento, sin rencores, para no vivir yo con rencores tampoco, y de hecho ha sido así. Lo más probable, yo sé que mi papá es uno de los tantos que arrojaban al mar. O sea, eso lo tenemos bastante asumido como familia, que va a ser muy difícil encontrar sus restos. Yo creo que es hora de efectivamente limpiar la conciencia y decir, oye, esto pasó, pucha, lo lamento o no lo lamento, pero esta es la verdad, saber esta es la historia. Porque estar 40 años con un duelo inconcluso, con no saber dónde está, no se lo veía a nadie. Es un tema muy doloroso para todos como familia. Y las cosas no se empatan, no se miden o no se pesan entre en unos casos hay sangre y hay un cementerio de por medio, o hay un desaparecido por medio, y en el otro caso solamente hay propiedad privada. En ambos casos hay desarraigo, hay pérdida de tu manera de ganarte la vida, hay un ataque a tu cultura y a tu manera de ver las cosas. Y eso no es algo que se esté empatando, sino que eso es algo que hay que respetar en el otro y hay que aprender a sopesarlo. Sí, el 11 de septiembre para mí me cambió la vida. Totalmente. Me cortaron de raíz. Y después tuve que arraigarme en otro país, en otras cosas y adaptarme. Lo podríamos llamar ahora reinventarnos. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Lo único que me da pena mucho mis padres que hayan muerto con esa impotencia. Deben haber sentido mucha impotencia, pobre mis viejitos. Pero bueno, la historia ya está, la historia continúa. Él escribió una melodía cuando estaba incomunicado, que estuvo 8 días incomunicado, y lo escribió con la punta de un fósforo quemado. Y mi hermano llegó, tocó el timbre y entró, y yo tengo esa imagen de que miré por la escala para abajo y lo vi y me dijo, traigo conmigo un tesoro, me dijo. Así fue. Y me contó. Y me lo mostró y lo olíamos, fíjate. Lo olíamos los dos, decíamos, tiene el olor del papá. Eso fue increíble.